Es imposible hablar de este tipo de no linealidad sin incurrir en el concepto de plasticidad. Si bien es cierto, no es la única fuente de no linealidad de vida material, pero es la más común y es la que vamos a presentar justo a continuación. A fin de entender de qué van, en qué consisten las ecuaciones constitutivas que van a ayudarnos a modelar la plasticidad, específicamente bajo el método de elementos finitos, vamos a comenzar con simplificaciones del problema. A esta simplificación del problema solemos conocerlas como modelos reológicos. Y vamos a ver diversos modelos reológicos que nos van a permitir establecer relaciones que luego llevaremos a la tercera dimensión. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar por uno de los modelos reológicos más simples que hemos estudiado hasta ahora. Y acá hacemos la aclaración de que un modelo reológico no es más que una representación simplificada de un problema mucho más complejo. Por ejemplo, en lugar de asemejar un medio continuo que va a tener un comportamiento elástico, nosotros podemos simular ese comportamiento a través de un resorte, ¿cierto? Entonces podríamos decir que un resorte es un modelo reológico que nos va a permitir modelar elasticidad. Claro, cuando se trata únicamente de una fuerza aplicada a un resorte con un K en específico y una elongación dada, pues esto en una sola dimensión pues aplica directamente al K del resorte como la inclinación de relación entre elongación y fuerza. Pero si esa fuerza ahora es tratada como un estado tensional y si esa elongación ahora es tratada como un estado deformacional, entonces vamos a tener una ecuación que igual tiene la misma forma, pero cuya relación entre deformaciones y tensiones va a ser E, que es el módulo de Young. Y esto viene de el criterio de la ley de Hooke. Esto es un modelo reológico muy simple, un modelo reológico elástico. Ahora bien, vamos a pasar a otro modelo reológico en el que se está utilizando la fricción para tomar en cuenta deformaciones que permanecen. Fíjense en lo siguiente, vamos a imaginarnos dos bloques y estos dos bloques van a tener una cierta fricción entre ellos. Por lo tanto, a medida que yo voy aumentando el esfuerzo aplicado en este extremo, debe superar un cierto límite, que supere obviamente la fuerza de fricción estática y que aquí está representada por el sigma sub e de estático. Siempre y cuando este estado tensional en su valor absoluto, porque puede ir aplicado en cualquiera de las dos direcciones, sea menor que el estado tensional mínimo para el movimiento que subyace en el roce entre estos dos bloques, entonces el delta de desplazamiento o deformación será cero. Pero cuando sea igual, empezará a ejecutarse un movimiento. Ahora, lo que nunca va a pasar es que esta deformación o esta fuerza efectuada sea superior a el delta de roce. ¿Por qué? Porque ya se produce desplazamiento. Entonces solamente podrá ser igual a el delta de roce. Y fíjense que en este caso podemos aplicar unas condiciones de carga en la que yo empiezo con carga cero y voy aumentando el estado tensional hasta que llega un punto en que empieza a haber un desplazamiento. Y si esta fuerza se mantiene, el desplazamiento continúa. Si yo disminuyo la fuerza, entonces en ese momento se detiene la deformada, pero se mantiene la deformación, ¿sí? Lo que fue trasladado el bloque se mantiene. En este modelo reológico de fricción, lo que nos está permitiendo es tomar en cuenta deformaciones que no se restituyen. A diferencia del caso anterior, donde todo el camino de carga siempre es la línea inclinada y toda deformación es restituida. Pero en los modelos reológicos de fricción podemos tomar en cuenta deformaciones que no se restituyen al quitar la carga. Noten que incluso acá estoy disminuyendo la carga, la llevo a cero y ahora le estoy cambiando de signo y sigo con la misma deformación hasta que supero nuevamente la fuerza de fricción y empiezo a tener un desplazamiento en sentido contrario. Este podría continuar o podría detenerse en un punto y repetir el ciclo. Entonces, vamos a ir complicando un poco este modelo. Ya vemos la ventaja del modelo reológico de fricción, lo que nos permite es tomar en cuenta desplazamientos que son permanentes.
Ahora, si agregamos un nivel más de complejidad, ¿qué pasaría si agregamos un elemento tipo resorte, un elemento elástico, en serie al elemento de fricción? O sea, justo al lado del elemento de fricción. Bueno, entonces, en ese caso, nuestra curva de carga y descarga va a tener esta inclinación. Claro, porque a medida que yo voy aumentando la fuerza, este resorte va deformándose. Y esa deformación, debido a que es un resorte, un elemento elástico, pues tiene una componente elástica que se puede restituir. Pero a medida que esta fuerza va aumentando y el resorte pues obviamente va a resistir esa deformación, va a transmitir esa fuerza de reacción a este bloque. Y cuando esa fuerza que viene desde acá, después de la deformada y en reacción a este nodo, se transmita al modelo friccionante y ésta supere a su vez el límite para el estado estático y comience a moverse, entonces empezaremos a ver no solamente deformaciones debido al elemento elástico, sino deformaciones debido al elemento friccionante. Y por lo tanto, estas deformaciones serán permanentes mientras que estas serán restitutivas. Y fíjense que eso es justo lo que está ocurriendo, ¿no? A medida que nosotros vamos aumentando la fuerza, van produciéndose deformaciones elásticas. Cuando esta deformación elástica llega al límite de fuerza aplicada igual al punto de movimiento, porque venció la fuerza friccionante, empiezan a producirse desplazamientos. Y esto es lo que luego veremos como un estado plástico perfecto, ¿no? Acá hay plasticidad porque hay deformaciones permanentes. Ahora, si yo empiezo después de cierto punto, en el punto 2, a disminuir la carga, en el tramo 2-3 yo puedo ir disminuyendo la carga. Y si yo al eliminar totalmente la carga, recupero parte de la deformación que tenía un componente elástico. Entonces aquí una descomposición aditiva a la deformación, una debido a la parte elástica y otra debido a la parte plástica que viene representada por el modelo friccionante. Y lo mismo, ¿no? Si sigo descargando hasta que sea negativo totalmente y supere el modelo friccionante, entonces yo empezaré a tener nuevas deformaciones plásticas y aquí puedo repetir el ciclo o salir de él. ¿Vale? Ahora, vamos a agregar otro componente más. En este caso vamos a hablar de un modelo de fricción con endurecimiento. Acá el resorte no está colocado en serie con respecto a los bloques de fricción, sino que está colocado en paralelo. De tal manera que yo voy a ejercer una fuerza y tengo un vínculo rígido que une estos dos elementos geológicos. Voy a tener un elemento que va a resistir hasta cierto punto hasta que se produzca un desplazamiento, pero otro elemento que directamente va a tener una deformada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A medida que yo voy aumentando, ¿sí?, la fuerza, el esfuerzo, la tensión, va a llegar a un límite en el que se supera la fuerza friccionante. Si esta fuerza friccionante no se ha superado, entonces tampoco se va a deformar este resorte. Solo en el momento en que ésta empieza a, digamos, a moverse, que es superada esa fuerza friccionante, entonces yo veré un incremento de los desplazamientos. Y esto es justo lo que pasa a partir del punto 1 al punto 2. Pero la diferencia en este caso es que la recta formada por los puntos 1 y 2 va a tener una pendiente. ¿Y por qué? Porque a medida que yo trate de aumentar esos desplazamientos o elongaciones, habrá mayor resistencia, una fuerza resistiva producida por este resorte. De tal manera que requeriré más fuerza para obtener más desplazamientos. Antes no era así, ¿cierto? En el modelo anterior, cuando yo alcanzaba cierto límite, pues simplemente empezaba a producirse el desplazamiento y no había fuerza superior a el sigma sub E. Pero acá sí que es posible porque hay una resistencia interna que aumenta con relación a la carga efectuada. Y hay una componente igualmente doble, una debida al apartado friccionante y otra debida al componente elástico interno. A este componente elástico interno lo que nos está sirviendo justo ahora es para modelar el endurecimiento. Es decir, mientras más desplazamiento, más resistencia a la deformación. Entonces eso se conoce como endurecimiento. Y este H, que viene a ser el K de este resorte, realmente se conoce en los modelos geológicos como el factor de endurecimiento. Es decir, como a medida que yo voy incurriendo en una deformación, yo tendré a resistir cada vez más con fuerzas resistivas y restauradoras dicha deformación. Entonces a eso se llama endurecimiento. ¿Y qué tal si terminamos de
llegar a uno de los modelos más complejos, ¿no? En este caso tenemos la unión de todo lo anterior. Tenemos un modelo elástico friccional con endurecimiento. Es un modelo reológico que nos permite tomar en cuenta un componente elástico de la deformación, así como un componente plástico. Pero en este componente plástico además estamos agregando un factor de endurecimiento. Entonces, claro, a medida que la fuerza aumente, lo que se va a deformar en primer lugar es este elemento. Entonces tenemos acá una relación elástica deformada. Pero cuando esta fuerza en su totalidad permita o supere la fricción interna, empezará a haber movimiento, ¿sí? Que ya es plástico, porque este movimiento es elástico. Entonces, además de la deformada elástica, se sumará una deformación plástica. Y esa deformación plástica a su vez tendrá una inclinación dada por la resistencia que irá aumentando linealmente dada por el parámetro de endurecimiento. Entonces acá tenemos un proceso de carga lineal elástica y después tenemos un proceso de carga inelástica, ¿sí? Que es debido al estado friccionante, así como un proceso de descarga que va a recuperar totalmente la deformación elástica, pero no la inelástica. Y este proceso puede repetirse. Estos conceptos nos permiten presentar, pues, algo un poco más general, ¿no? O sea, con estos conceptos entendidos, y quizás uno de los puntos más importantes es la componente elástica, la componente inelástica y el factor de endurecimiento. Son conceptos básicos que debemos tener en mente. Bueno, dado eso, podemos hacer una presentación de una deformación uniaxial de una cierta barra de material continuo, ¿vale? Vamos a suponer que esta barra está sometida a una tensión igual a la fuerza dividida entre el área por su sección transversal. Y si nosotros efectuamos acá una serie de descargas y descargas, lo que vamos a observar es que precisamente van a haber tramos en los que la deformada podrá ser restituida porque estamos en presencia de una deformación elástica. Pero luego que vencemos ese sigma elástico, entonces empieza a haber una curva en el punto 1 a 2, de esa recta 1, 2, en la que hay deformaciones plásticas permanentes, que ya la veníamos pues asemejando un modelo reológico friccionante. Si yo procedo a la descarga del punto 2 hacia el 3, esa descarga va a ser aproximadamente lineal, ¿sí? Pero hay acá una deformación remanente que nosotros vamos a llamar deformación plástica. Si vuelvo a comenzar el periodo de carga, entonces acá voy a ver que en este sector, que es una carga, digamos, elástica, se comportará de forma elástica hasta que alcance el máximo punto de esfuerzo alcanzado anteriormente. Y este proceso se repite con procesos de carga y descarga. Ahora, en este caso no estamos viendo que la carga sea negativa, por lo tanto, acá lo que se está haciendo es traccionar la barra. Pero si nosotros también incluyéramos la parte de compresión, tenemos que hacer referencia a un efecto interesante que puede darse en ciertos materiales. Por lo general, podríamos asumir que un material se comporta de la misma manera, ¿sí? En caso del acero a veces es así, de igual manera en compresión y en tracción, es decir, con sigma positivo o negativo. Y a ese tipo de materiales los vamos a llamar materiales simétricos, ¿ok? Pero existen ciertas condiciones en las que luego de que se produce una deformación plástica, es decir, en el que se ha superado el sigma elástico y se incurre en deformación permanente, la curva, en el caso contrario, negativo de compresión, no es específicamente simétrica. Lo es cuando el material es virgen, pero no es así cuando ya se ha producido una cierta deformación plástica. Entonces, cuando el material está estirado, la curva de descarga está reducida en su alcance y tiene menos capacidad en compresión antes de alcanzar el límite nuevamente plástico. Noten que viene a ser elástico este comportamiento y luego plástico restitutivo, elástico y plástico al salir de esa recta, ¿sí? Si no se tomara en cuenta este efecto, sería la curva que vemos punteada. Pero cuando se toma en cuenta este efecto, hay una minoración en la capacidad de compresión. Y a ese efecto se le suele llamar efecto Bauschinger. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que resumir puntos principales de este comportamiento fenomenológico elastoplástico, podríamos hablar de 3 puntos principales. En primer lugar,
A diferencia de los casos elásticos, acá no existe unicidad en la relación tensión-deformación. Por lo tanto, un mismo valor de deformación puede corresponder a infinitos valores de tensión y viceversa. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, es que yo puedo alcanzar un punto de deformación de diversas maneras. Yo puedo alcanzarlo por un punto de carga y descarga, que puede ir variando. ¿Ok? En este caso yo podría alcanzar esta deformación por descarga, pero también la puedo alcanzar por carga simple antes de la descarga. Así que hay muchos caminos para poder llegar a un estado tensional y deformacional. El valor de la tensión depende, además de la deformación, de la historia de la carga, del camino de la carga. Eso es algo importante a tener en cuenta. El estado tensional anterior afecta el estado tensional y deformacional actual. Además, no hay obviamente una relación lineal entre la tensión y la deformación. Entonces esta linealidad puede ser incremental en ciertos tramos del proceso, ¿sí? Pero hay otras en las que no lo es. Y por último, se producen deformaciones irrecuperables o irreversibles en un ciclo de carga y descarga cuando se supera un cierto límite elástico. A este concepto, hablando de plasticidad, hemos de agregar otro concepto, que es cómo yo establezco adecuadamente esa zona posible de tensiones en las que no se incurre en plasticidad. Para eso tenemos que hablar de un nuevo concepto llamado función de fluencia o superficie de fluencia. ¿Y qué es la función de fluencia? Bueno, es algo que nos permite establecer cuál es el dominio de deformaciones elásticas dado un cierto estado tensional. ¿Vale? Entonces nosotros habíamos visto que después de cierto punto, de cierto esfuerzo elástico, vamos a tener un parámetro de endurecimiento, ¿sí? Que va a ser la inclinación de esta recta. Cuando se trata de un H igual a 0 es perfectamente plástico. Y cuando se trata de un H mayor que 0 hay endurecimiento. Cuando el H es menor que 0, es decir, la pendiente baja, se trata de un ablandamiento plástico. Pero el punto es que siempre y cuando el estado tensional esté por debajo de esta curva, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar en el espacio de tensiones admisibles elásticas y esto se le llama el dominio elástico, que dado una cierta función siempre será igual a 0. O sea, yo puedo definir ese dominio, ¿sí? Como este borde, ¿sí? Y que todo lo que esté dentro de estos dos bordes, asumiendo que el material digamos es simétrico en carga y descarga, compresión y tracción, nosotros podemos decir que lo que esté dentro de estos dos límites va a formar parte del espacio de tensiones elásticas y vamos a representarlo con este E sigma. Ese borde viene dado por una función llamada función de fluencia plástica. Si yo supero ese estado tensional en cierto punto, entonces endurezco el material y se producen deformaciones plásticas. ¿Ok? Nosotros quisiéramos ver esto de una forma más general, ¿sí? Podríamos ahora pensar no solamente en un estado de formación uniaxial, sino ahora piensen en un estado de formación tridimensional. Y podemos representarlo adecuadamente, ese estado tensionante, a través del espacio de Westergaard, ¿verdad? O espacio de tensiones principales. Y vamos a encontrar igualmente una cierta combinación de tensiones principales que son más que suficientes para representar cualquier estado tensional, en el que dentro de una cierta superficie de fluencia nosotros nos vamos a encontrar en deformaciones elásticas. Pero que cuando nos vamos al borde de esa superficie, en ese momento empezaría a haber flujo plástico, que lo que queremos decir con flujo plástico es empezaría un proceso de endurecimiento e incurrencia en deformación plástica. Y claro, esto va a depender del estado tensional histórico. Si yo he alcanzado un cierto punto de plasticidad y descargo, entonces todo lo que esté por debajo de ese punto de plasticidad dado por, digamos, las coordenadas sigma 1, sigma 2, sigma 3, entonces estará en rango elástico y se comportará de forma elástica hasta que vuelva al borde, a alcanzar el borde de la superficie de falla. Y entonces al superarlo, generará endurecimiento y plasticidad. Eso es lo que llamamos flujo plástico. ¿Vale? Entonces, esta superficie, que noten que está denotada por este delta acá, es la que nos va a decir si estamos incurriendo o no en plasticidad. Y noten que aquí se está utilizando un símbolo llamado phi sub sigma,
que no es más que una tensión uniaxial equivalente. Y ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Cuando hicimos la presentación en el primer módulo y hablamos de von Mises. O sea, esta tensión uniaxial equivalente va a hacer el efecto o va a tomar en cuenta todas las tensiones principales, pero va a tener un único valor de resultante. Entonces, si yo esta tensión uniaxial equivalente, yo la supero, empieza el flujo plástico, empieza a incurrir en plasticidad. Claro, esto es un caso muy general de superficie de falla, pero dependiendo del criterio que usted coja, esta superficie de falla también puede tomar diversas formas. ¿Ok? Vamos a ver uno de esos criterios de falla que pueden definir esta superficie de fluencia. Empecemos por un criterio de falla que es uno de los más populares, conocido como el criterio de von Mises. En el criterio de von Mises, la superficie de fluencia viene determinada obviamente por la tensión equivalente de von Mises. Y nosotros sabemos que esta tensión equivalente es la tensión uniaxial equivalente, multiplicada por raíz de 2/3, raíz cuadrada de 2/3. En el caso de von Mises se está asumiendo que el comportamiento en tracción y compresión es igual, ¿sí? Por lo tanto, ustedes ven acá un cilindro que tanto para sigmas positivos como negativos sigue estirándose y cuyo eje es el eje hidrostático que habíamos visto anteriormente, y acá podemos ver ese radio proyectado sobre el plano, digamos, de tensiones octaédricas, ¿ok? O el plano desviador, que es por tanto perpendicular al estado de tensión hidrostática. Así que estos conceptos ya los hemos dominado antes y aquí empieza a entenderse porque hicimos ese repaso de forma anterior. Pero entonces todo lo que quede dentro de esta superficie cilíndrica va a estar en un rango elástico. Si sale de esa superficie, la superficie se ensancha y hay un nuevo rango de elasticidad, pero también se produce un flujo plástico, que quiere decir que vamos a tener deformaciones permanentes. Siguiendo un criterio parecido, nos podemos encontrar con el criterio de Tresca. El criterio de Tresca también se conoce como criterio de la máxima tensión cortante y establece que el dominio elástico va a finalizar para un cierto punto del medio cuando la máxima tensión tangencial actuante en cualquier punto alcance la mitad del límite elástico. ¿Okay? Entonces, claro, si nosotros hacemos el típico ploteo de sigma normal y el sigma tangencial o el tau, ¿sí? El esfuerzo tangencial y el esfuerzo normal, que nos permite pues plotear muchas veces los círculos de Mohr, lo que nos está diciendo es que la zona de plastificación se va a producir es debido a cortante. ¿Ok? Igualmente, el criterio de Tresca asume un comportamiento simétrico en tracción y compresión. Y noten que se vuelve a buscar acá la tensión hidrostática, ¿sí? O el eje de tensión hidrostática, donde sigma 1, sigma 2, sigma 3 son iguales. Y si nosotros utilizamos acá una proyección en el plano octaédrico o el plano de tensión desviadora, el plano desviadora, nosotros vamos a ver que realmente el criterio de Tresca lo que es el criterio de von Mises, pero tomando en cuenta bordes afilados debido a que se está tomando como criterio de falla la cortante, ¿no? El esfuerzo cortante. Otro criterio común es el criterio de Mohr-Coulomb, que suele ser muy utilizado para el caso de suelos y medios granulares. En el criterio de Mohr-Coulomb no se asume que hay igual capacidad en tracción y compresión. Y acá se asume que, al igual que en el criterio de Tresca, que la máxima tensión tangencial resistida sí que va a depender del propio estado tensional del punto, pero que también va a depender de una recta caracterizada por la cohesión y el ángulo de rozamiento interno. Así que estamos encontrando acá nuevos parámetros, ¿verdad? Ahora tenemos la cohesión, el ángulo de rozamiento interno, que es phi, y la cohesión, que es c. Por lo tanto, la plastificación se produce cuando llegamos a esta recta. Si esto lo llevamos al espacio tridimensional, al espacio de Westergaard, de tensiones principales, este es el criterio de Mohr-Coulomb. Y noten que esto no es ya un prisma, no, sino que hay un cerramiento, ¿sí? De tal manera que en compresión tiende a eliminarse. Y lo que está dentro es el espacio de tensiones admisibles. Lo que sale de esta superficie es incurrir en plasticidad. Y de hecho, ese criterio de Mohr-Coulomb también nos puede llevar al criterio de Ducker-Prager.
que ocurre lo mismo con respecto al criterio de von Mises y Tresca. Hay una relación parecida entre el criterio de Duncker-Prager y Moore-Coulomb. En el criterio de Moore-Coulomb, el fallo está definido por el cortante y eso genera estas aristas rectas. Pero en el caso de Duncker-Prager se está utilizando el invariable número 2, que es, por cierto, el basamento para el criterio de von Mises. Entonces acá tenemos una superficie que es alaviada, ¿sí? Entonces, en esta superficie alaviada, nosotros este criterio que está definido por estas ecuaciones y estos son sus componentes, vamos a tener también contenido el criterio de Moore-Coulomb, ¿vale? Nuevamente, en el criterio de Duncker-Prager se está asumiendo que el material no es simétrico en carga, atracción y compresión, sino que soporta más atracción que a compresión que atracción o atracción que a compresión, dependiendo de cómo utilicemos acá los signos, ¿ok? Entonces, este criterio de Duncker-Prager es muy utilizado para también materiales granulares, puede utilizarse igualmente para suelos, como en el caso de Moore-Coulomb, pero también tiene su aplicación en el caso de materiales compuestos por granulometría gruesa y fina o elementos cementosos, como es el concreto armado o el hormigón armado. Duncker-Prager suele utilizarse en esos casos. Acá se agregan quizás algunos otros factores que podremos tomar en cuenta más adelante cuando hablemos a profundidad de los criterios de falla para concreto, hormigón e incluso acero en rango inelástico, ¿no? Pero esto nos permite entender de dónde viene el criterio de falla y qué se entiende por una superficie de fluencia. Lo que nos permite es establecer el espacio de tensiones elásticas y la incurrencia en el flujo plástico.